Bienvenidos al curso de Precios y Cotizaciones Internacionales para el Instituto de Comercio Exterior de ADEX. En esta ocasión vamos a realizar un caso de importación con una sola partida arancelaria. Vamos a empezar a leer nuestro caso. La empresa Dulce y Sofisticado SAC es un importador recurrente de licores y necesita cumplir con un pedido urgente de un cliente, ya que en Lima se desarrollará una cumbre importante. Por tal motivo, importará diferentes licores desde México. La empresa Dulce y Sofisticado SAC solicita la cotización de los licores el día 5 de mayo a la empresa Mexican Company de México. El día 9 de mayo recibe la cotización número 180 con los precios FCA de los productos solicitados, la cual es aceptada. Las condiciones de Mexican Company para realizar la exportación son las siguientes. La empresa Dulce y Sofisticado SAC deberá de realizar una transferencia bancaria por el 40% de adelanto y la diferencia la deberá de cancelar a 15 días, fecha de la factura comercial, con otra transferencia. El término de venta es FCA $9,440. El día 12 de mayo la empresa Mexican Company envía la confirmación del pedido. El 15 de mayo indica que la mercancía será embarcada el 18 vía aérea y llegará al aeropuerto el 21 de mayo. El mismo día el banco realiza una transferencia, por lo cual cobra una comisión de $75. La carga a la cuenta corriente de la empresa. La empresa Dulce Sofisticado SAC contrata el seguro de importación y la empresa aseguradora le indica que el deducible es del 15% de la suma asegurada. La prima neta asciende al 0,6%. El día 23 de mayo reciben los documentos de la importación. El Airway Bill y el importe pagado por el flete es de 990. Packing list, certificado de origen, factura comercial. ¿No? En el caso de la factura comercial podemos ver el detalle de los tres tipos de productos que están trayendo desde México. La carga tiene un peso de 970 kilogramos. La empresa Dulce y Sofisticado SAC se acoge al Acuerdo de Integración Económica Perú-México, el cual le permitirá pagar un arancel de 0% en la importación de whisky, vodka y el ron, por lo cual presentará el certificado de origen correspondiente. Los licores están afectos al impuesto selectivo al consumo, cuya tasa es del 20%. El día 28 de mayo llega el vuelo desde México y se procede a trasladar la carga al depósito temporal de Talma, por lo que se paga la descarga. Si la carga es menor a 1000 kilogramos, se pagará la suma de 117.14 soles. El tipo de cambio es de 3.10. El mismo día, Dulce y Sofisticado SAC se pone en contacto con su agente de aduanas y le solicita el financiamiento para pagar los derechos e impuestos, además de los gastos necesarios para trasladar la carga hasta sus almacenes, por lo que la agencia de aduana le enviará su nota de débito respectiva. La empresa solicita un reconocimiento previo de su carga en el horario de oficina para que puedan realizar la constatación y verificación de las mercancías antes de la numeración de la declaración de mercancías. Por tal motivo se paga 0.2672 soles por cada kilogramo importado. El tipo de cambio es de 3.10. El servicio incluye reembalaje. El 31 de mayo se solicitó el volante de despacho, el cual se obtiene inmediatamente. El 1 de junio se envía electrónicamente la DAM con los datos necesarios. Aduana otorga la numeración y la liquidación, la cual es cancelada. Y luego nos dan el canal rojo. Debido al aforo físico, por haber sido designado canal rojo, se pagará lo siguiente. Movilización para reconocimiento físico de la carga en el área asignada. Para la inspección, 0.2499 soles por cada kilogramo. El tipo de cambio es 3.10. El servicio incluye el reembalaje. Talma cobrará por almacenaje. Si la carga está entre 751 y 1000 kilogramos, la tarifa será de 0.2909 por cada kilo importado, por día. Es decir, se cobra por cada kilo y luego se multiplica por la cantidad de días. La empresa tuvo su carga en el almacén durante 4 días, tipo de cambio 3.10. Luego de la inspección física se otorga el levante. Además se realizan los siguientes pagos para el agente de carga y agente de aduanas por los servicios prestados. Ahí tenemos el detallado, agente de carga, conducción de carga desde el almacén de Talma al almacén de la empresa Dulce Sofisticado SAC, $120, cuadrilla de cargadores, 50,
Agente de aduanas, comisión del agente cobrará 1% del SIP, mínimo $100, el interés cobrado por los pagos de los derechos e impuestos y otros realizados por el agente de aduanas equivale a 1.5% del valor SIP, lo que será enviado en una nota de débito. El banco, por realizar la segunda transferencia bancaria, cobra una comisión de $60. La mercancía llega al almacén de la empresa el 6 de junio y se vende la totalidad de la mercancía el 10 de junio. El tipo de cambio para esta operación es 3.15. Finalmente, ¿qué nos piden? Primero, determinar el costo de importación total y por producto de toda la importación. Calcular el precio de venta para cada uno de los productos, tomando en cuenta que el margen del importador es de 35% sobre sus costos. Además, se pide establecer el cuadro del crédito fiscal de la importación y el pago de impuestos del IGB, o el crédito fiscal a favor para el próximo mes que tendrá la empresa, Dulce Sofisticado SAC, sabiendo que tiene compras nacionales por un valor de 148.200 soles y ventas adicionales a los productos que importó por un valor de venta de 120.000 soles. El tipo de cambio para el IGB de la importación de los licores es de 3.10. La empresa se encuentra en el régimen general de renta, debiendo pagar 1.5% de adelanto a cuenta. Se pide calcular el pago de impuesto total del mes. Entonces, vamos a empezar a desarrollar nuestro caso. Lo primero que tenemos que saber es que todos nuestros casos o nuestras estructuras de importaciones están formadas primero por 4 elementos. La primera parte es lo que llamamos el valor en aduanas, o también conocido como la base imponible de los derechos e impuestos. En este caso es el valor que considera SUNAT o considera aduanas para hacer el pago de los derechos e impuestos, el cual está compuesto por el valor CIF en el caso marítimo o el valor CIP en el caso de aéreo. En este caso, como estamos trabajando con carga aérea, tendríamos que primero hallar el valor FCA de la carga, a este sumarle el flete para poder llegar al CPT y luego sumarle el seguro para poder llegar al SIP. Primero, el valor FCA lo podemos hallar en nuestro caso en nuestra factura comercial. Nos indican que es 9.440. Entonces colocamos aquí 9.440. Adicionalmente el flete. Recuerden, el documento que nosotros nos brinda el valor del flete es el documento de embarque. En este caso, como es un transporte aéreo, estaríamos hablando de una guía aérea o un Airway Bill que tiene un importe de flete de $990. En esta ocasión, dicho importe lo vamos a colocar aquí. Luego tenemos que sumarlo para llegar al CPT. Ahora, con este CPT nosotros ya podemos hacer nuestro cálculo del seguro. Si no tuviésemos un seguro, es decir, si no hubiésemos contratado un seguro, tendría que aduanas calcularnos un seguro de tabla, el cual se encuentra en la página de SUNAT buscando mediante la partida arancelaria que es del producto que estamos importando. Pero en este caso, como no tenemos que utilizar dicho porcentaje del seguro que nos da SUNAT, entonces en este caso nosotros lo que vamos a hacer es calcular nuestro propio seguro. Para hacer eso, primero tenemos que saber cuál es nuestra suma asegurada, es decir, cuál es el valor que estamos asegurando. Para eso vamos a ver que siempre la aseguradora, antes de devolvernos el dinero del monto que hemos asegurado, nos van a extraer a nosotros un porcentaje llamado el deducible. Dicho deducible se extrae de la suma asegurada. Entonces, para nosotros poder saber exactamente cuál es la suma que tenemos que asegurar, tendríamos que hacer lo siguiente. Es decir, que nuestra suma asegurada es igual al CPT más el deducible. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos asegurar es el valor de la carga más el flete para recuperarlo si es que este se daña. Entonces, nuestra suma asegurada sería igual al CPT más el deducible para que cuando nos extraigan el deducible solamente nos quede el CPT. Entonces sería de esta manera. Primero reemplazamos, ponemos aquí el valor del CPT más el 15%, recuerden el porcentaje, si lo llevamos a números naturales, sería 0.15 por la suma asegurada, ya que sobre esto se calcula. ¿Listo? Ahora, este 0.15 de la suma asegurada que está sumando aquí al CPT, como no, obviamente no lo puedo sumar directamente, va a pasar al otro lado del igual, pero a restar. Y como aquí delante de la suma asegurada tenemos un 1, recuerden, si no hay ningún número hay un 1, quedaría de esta manera. 1 de la suma asegurada menos el 0.15 de la suma asegurada. Recuerden, todo elemento que está a un lado del igual pasa al otro lado con el signo opuesto. Si suma, pasa a restar. Si divide, pasa a multiplicar o viceversa. Entonces, en este caso quedaría 1 menos 0.15, 0.85 de la suma asegurada igual CPT. Finalmente, el 0.85 que está multiplicando aquí a la suma asegurada
va a pasar al otro lado del igual a dividir al CPT. Muy bien, y una vez divide nos saldría nuestra suma asegurada 12.270.59. Ese es el valor que queremos asegurar. Ahora bien, dicho valor no es el monto que vamos a pagar, sino sería el valor que vamos a asegurar. Entonces vamos a ver qué tenemos que desembolsarle o pagarle a la compañía de seguros para asegurar nuestra carga. En este caso vamos a pagar dos cosas. Primero, prima neta y derecho de emisión. En el caso que tenemos, vamos a ver que la compañía de seguros les ha indicado que tenemos un deducible del 15%, ya lo hemos utilizado, y que la prima neta es del 0.6%, pero no nos hablan del derecho de emisión. El derecho de emisión es una tasa establecida por las aseguradoras, el cual es el 3%. Muy bien, y se calcula sobre la prima neta. En este caso diríamos que nuestra prima neta primero es el 0.6% de la suma asegurada. Esta es su base imponible, es decir, el valor sobre el cual se calcula. ¿Listo? La suma asegurada lo tenemos aquí y 0.6% nos da 73.62. Y ahora, el derecho de emisión es el 3% de la prima neta. Como ya tenemos la prima neta, calculamos el 3%. Recuerden, si se da el caso que en nuestro enunciado nos indican que el valor del derecho de emisión es menor al 3%, vamos a utilizar dicha tasa, ¿ok? Ya que puede haber sido negociada. En el caso que diga simplemente 3% o que no diga nada, vamos a utilizar esa tasa. Muy bien, entonces, una vez hemos calculado el derecho de emisión, sumamos prima neta más derecho de emisión y nos da el valor de venta. Dicho valor de venta se le va a calcular el IGB para poder llegar al precio de venta. Listo, ahora, una vez ya hemos calculado estos elementos, vamos a destinarlo a donde corresponde. Primero, la prima neta es el único valor que forma parte de nuestro seguro aquí en el valor en aduanas. Entonces colocamos solamente la prima neta. El derecho de emisión, en cambio, no lo vamos a colocar aquí, sino lo vamos a colocar aquí, donde dice gastos de importación. ¿Listo? Y finalmente, nuestro IGB lo vamos a colocar en nuestro cuadro del crédito fiscal, aquí donde dice IGB del seguro, ya que estos elementos que vamos a ir encontrando de IGB se van a utilizar como crédito fiscal para el tema de pago de impuestos en el siguiente periodo. Una vez hemos destinado cada elemento donde corresponde, ahora podemos ya sumar CPT más seguro y llegaríamos al valor SIP. Este valor SIP es nuestro valor en aduanas y es el costo de la mercadería más el transporte y más el seguro. En el caso de derechos de impuestos vamos a ver que en este caso tenemos un beneficio arancelario. Entonces nuestro arancel pasa a ser 0%. Muy bien, en este caso entonces el arancel sería 0. Ahora bien, nos dicen que por ser licores están afectos a impuesto selectivo al consumo. En este caso, el impuesto selectivo al consumo es el 20% y se calcula sobre la suma del SIP más el ad valorem. Esta, en este caso, es la base imponible para el impuesto selectivo al consumo. Muy bien, como en este caso no tenemos arancel, solamente estaríamos calculándolo en base al valor SIP. Muy bien, el resultado del 20% de este valor SIP es 2101. Recuerden una cosa, todos los elementos que calculemos dentro de los derechos impuestos, es decir, solamente los que estén aquí, ¿ok? Van a ser trabajados a 0 decimales, es decir, se redondean a números enteros. Quiere decir, si por ejemplo saliera 2101.25, yo tendría que redondearlo por lógica a 101, ¿correcto? Porque el siguiente número es el 2, el cual me redondea hacia abajo. Pero si tuviese un 5, es decir, 0.5 o superior, tendría que redondearlo hacia arriba. Entonces sería 2102. Por favor recuerden no tomar en cuenta los dos decimales siguientes, solamente el primer decimal. Es decir, no interesa si es 0.59 o 0.58. Lo que interesa es que sea 0.5. ¿Ok? Si es 0.5 superior, hacia arriba. Si es 0.4 o inferior, se queda en el mismo número que está. Lo mismo en los siguientes, solamente los que están en este cuadro. ¿Ok? Una vez calculado el impuesto selectivo al consumo, calculamos el IPM. El IPM me dice que es el 2% y se calcula sobre la suma del SIP más el ad valorem más el impuesto selectivo al consumo. Muy bien. Como en este caso no hay ad valorem, solamente sobre estos dos. Calculo el 2% y me da 252. Y luego el IGB
Es el 16%, pero sobre la misma base imponible. ¿Ok? Exactamente la misma. En este caso sería igual, sobre el SIP más el impuesto selectivo al consumo. Todos estos, como les decimos, se redondean. Una vez ya hemos calculado todos estos, ahora los sumamos para poder llegar aquí a lo que dice nuestra deuda aduanera, la cual es la suma del ad valorem más el impuesto selectivo al consumo, más el IPM más el IGB. Si hubiese antidumping también, y si hubiese derecho específico, que tampoco no lo hemos utilizado, también iría aquí. Ahora, una vez calculado esta deuda aduanera, vamos a calcular la percepción. Recuerden, la percepción es un adelanto del IGB de las ventas futuras, ¿no? Las tasas son 3.5, 5 y 10%. En este caso, la empresa Dulce Sofisticado es un importador recurrente de licores, quiere decir que ha importado anteriormente y necesita traer productos, los cuales sabemos por ende que no son usados, son nuevos. ¿Ok? Entonces sería 3.5%. Si fuesen productos usados sería 5% y si fuese su primera importación sería 10%. En este caso, la base imponible es la suma del SIP más la deuda aduanera, es decir, todos los derechos anteriores. Calculamos el 3.5% y nos da 520.58. Aquí sí, a 2 decimales. El último decimal redondeado. Finalmente me dicen, los derechos, es decir, lo que va a ser parte de nuestro costo, son solamente la suma de las valores más el impuesto selectivo al consumo. Si hubiese derecho específico, también lo sumaríamos aquí. Y si hubiese antidumping, también lo sumaríamos aquí. El IPM, el IGB y la percepción no son parte de nuestro costo. Recuerden, no lo puedo incluir como mi costo porque es un crédito fiscal y SUNAT me lo va a devolver a mí en el mes siguiente. ¿Ok? Entonces, lo que hago es simplemente colocarlos aquí. ¿Ok? En nuestro cuadro del crédito fiscal. ¿Listo? Una vez ya calculado hasta mis derechos, paso al tercer elemento. De momento ya tenemos los dos primeros elementos. Tenemos el valor en aduanas, base imponible, de los derechos impuestos, y tenemos los derechos. Ahora vamos a ir a los gastos de importación. En este caso son todos los gastos relacionados a la parte logística y de aduanas. Vamos a ver, según nuestro caso nos dice que la empresa va a pasar primero por una descarga, la cual tiene una tarifa de 117.14. En este caso nos dice que la descarga es para un rango de peso menor a 1000 kilogramos, ¿no? Como podemos ver aquí, nuestro peso es de 970 kilogramos. Entonces estamos dentro del rango. Si fuese un peso mayor, tendría que haber otra tarifa dentro de otro rango que se utilizaría. Muy bien. Ahora, en este caso, como son 117.14 soles y del tipo de cambio 3.10, nos da una descarga de 37.79. Muy bien, ahora, luego tenemos un reconocimiento previo. En el caso de reconocimiento previo, vamos a encontrar una tarifa de 0.2672 soles por cada kilogramo. Como tenemos 970, lo multiplicamos y luego lo dividimos entre 3.10, que es el tipo de cambio. En este caso nos da 83.61. Luego, movilización para reconocimiento físico, ¿ok? Porque me dicen de que una vez pagado los derechos impuestos nos dan canal rojo y en este caso tenemos un cobro de 0.2499 por cada kilogramo y luego lo dividimos entre el tipo de cambio. Muy bien. Lo mismo hacemos con el almacenaje, pero en este caso que nos dice que adicionalmente a pagar 0.2909 por kilo es por día y según lo que nos indica la carga ha estado en el almacén 4 días. Entonces tendría que ser 0.2909 por 970 kilogramos y luego por 4 porque es la cantidad de días que va a estar en el almacén. Una vez tenemos ese total, lo dividimos entre el tipo de cambio. En este caso nos da 364.09. Luego también utilizamos la conducción, 120, cuadrilla, $50. Muy bien, y luego me dicen la comisión del agente, 1% del SIP, mínimo $100, y el interés cobrado por el financiamiento de los derechos e impuestos. Entonces ponemos aquí 1% del SIP, que me da 105.04, y el 1.5% del interés. Recuerden, si me saliera un monto inferior a 100, es decir, por ejemplo, $95, tendría que poner 100, porque el mínimo por el cual trabaja un agente o este agente es $100. Muy bien. Una vez hemos calculado todo esto, sumamos todos los elementos y colocamos aquí como el total de los gastos de importación. Muy bien, como podemos ver ahí.
Ahora, una vez ya calculados estos gastos, ojo, tengo que pagar IGB también, porque estos son solamente los valores de venta. ¿De cuáles elementos voy a pagar IGB? Solamente desde descarga hasta interés de la letra. En el caso del derecho de emisión no, porque el derecho de emisión ya pagó IGB aquí. Entonces solamente sumamos estos elementos y los colocamos aquí como gastos de importación afectos a IGB. ¿Por qué? Porque son los que le vamos a calcular IGB. Lo sumamos y le calculamos el IGB. Dicho IGB de afectos lo colocamos aquí, donde dice IGB de afectos en el cuadro del crédito fiscal. Muy bien, entonces ya hemos terminado nuestro tercer elemento. Y ahora vamos a ir por el cuarto elemento. En el caso del cuarto elemento son los gastos financieros. En este caso nos dice que la empresa realizó una primera transferencia por medio del banco, por la cual le ha cobrado $75 y lo ha cargado en la cuenta corriente de la empresa. Luego realizó otra transferencia. En este caso realizó la segunda transferencia por un valor de $60. Ojo, es el cobro. Recuerden, puede transferir el 50% del valor de la carga, el 30%, pero lo que interesa a nosotros es el cobro que nos realiza el banco por dicha transferencia. Ese cobro, esa comisión la vamos a colocar aquí, donde dice gastos financieros. Como son dos, colocamos 75 y 60. Sumamos ambos, 135. Muy bien, esos serían los cuatro elementos del costo de importación total. Una vez ya calculados, los vamos a sumar. Primero sumamos el SIF, luego derechos, luego gastos de importación y finalmente gastos financieros, como los podemos ver aquí. Y el total nos saldría 13.738.10. Ese es nuestro costo de importación total. Es decir, por todos los productos. Pero ahora, ¿qué sucede? Queremos saber cuánto nos costó importar cada uno de los productos. Nosotros no podemos simplemente dividir ese total entre cada uno de los productos. Porque como podemos ver, cada uno parte de un valor, ¿ok? De un valor FCA diferente. Vamos a hacer nuestro costo de importación por producto. En este caso, se realiza primero mediante un factor de prorrateo. El factor de prorrateo se hace dividiendo el costo de importación total entre el FCA total o el FOB si es que fuésemos a importar por vía marítima. En este caso sería los 13.738.10 entre 9.440. Ahora, al dividir nos sale un factor, el cual nos dice que es 1.455307. Hay que trabajarlo siempre a 6 decimales. 6 decimales siempre y el último decimal redondeado. ¿Qué nos indica este factor? Pues que nuestro producto ha aumentado su valor base, es decir, el FCA base, en 1.455307 veces. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar este factor por cada uno de los FCA unitarios, ¿correcto? Recuerden, el FCA unitario está en nuestra factura comercial. En este caso aquí donde dice costo unitario, ese sería nuestro FCA unitario. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la multiplicación y nos da un costo de importación unitario por cada uno de los productos. Ahora bien, este es nuestro costo, pero queremos saber a qué precio lo vamos a vender. Para ello vamos a calcular el precio de venta. Según nuestro caso nos decía de que el margen que quiere ganar el importador es del 35% sobre sus costos. Ya tenemos los costos aquí colocados y lo multiplicamos por 35% para poder llegar al margen. Entonces, ese margen que hemos obtenido, ahora se lo sumamos al costo de importación unitario para poder llegar al valor de venta unitario. Y ahora, a este valor de venta unitario le vamos a calcular el IGB, que es el 18%, para poder llegar al precio de venta. Quiere decir, este sería el precio que le vamos a ofrecer a cada uno de nuestros clientes. ¿Listo? Ahora bien, nosotros queremos saber cuánto le tenemos que pagar a SUNAT al final de mes, es decir, al siguiente mes. Para ello, lo que queremos saber es exactamente cuánto hemos vendido, el total de nuestras ventas. Y adicionalmente también el total de nuestras compras. El IGB generado por nuestras ventas sería el débito fiscal, es decir, lo que le tenemos que pagar. Y el IGB generado por las compras sería el crédito fiscal, es decir, lo que le podemos restar a lo que le debemos a SUNAT para pagarle menos al final de mes. En este caso, vamos a ver primero las ventas importadas. Tenemos ya aquí nuestro valor
de venta por cada uno de ellos. Muy bien, lo colocamos aquí. Y lo multiplicamos por la cantidad que nos indica. Según nuestro caso, nos dice, la mercancía llega al almacén de la empresa el 6 de junio y se vende la totalidad de la mercancía el 10 de junio. El tipo de cambio para esta operación es 3.15. Entonces, sería el total, ¿no? El total nos dice aquí que es 150, 205 y 260. Lo multiplicamos y tenemos un valor de venta total por cada producto. Y ahora ese valor de venta lo vamos a llevar a soles con el tipo de cambio que nos indica. Muy bien, entonces sería 20.426, 20.295 y 17.698. Ahora, dichos montos los vamos a sumar para hallar el total de las ventas de productos importados. Ahora, ese es nuestro total de los productos que hemos importado. Ahora queremos también saber qué otras ventas han generado. Según el caso, nos decía que se han generado ventas adicionales, ¿ok? Por un valor de 120.000 soles. Entonces vamos a poner acá 120.000, sumamos ambos y nos da un total de venta. A ese total de venta le calculamos el IGB y tenemos el precio de venta. Ahora bien, vamos con las compras. En el caso de compras, ya sabemos exactamente el IGB de las compras importadas. Son las que tenemos aquí. Ahora lo vamos a utilizar. Pero ahora, ¿cuál es el IGB de las compras nacionales? Pues según el caso, vamos a hacer compras por un valor de 148.200. Lo colocamos aquí. Y ahora le calculamos el IGB. Muy bien. Este IGB sería el IGB de las compras nacionales o el crédito fiscal generado por dichas compras. Y tenemos un precio de compra. Entonces, una vez tenemos esto, vamos a ver ahora qué IGB de compras adicionales tenemos. Según el caso, hemos importado y hemos pagado IGB de las compras, pero también hemos pagado una percepción. La percepción no la podemos incluir dentro de este IGB de las compras importadas. Entonces, lo que vamos a hacer es primero sumar IGB del seguro más IPM de derechos más IGB de derechos más IGB de afectos. Esos cuatro elementos los sumamos y los colocamos aquí. Muy bien. Y la percepción, solo la percepción, la vamos a colocar aquí donde dice cálculo de percepción. Muy bien, una vez hecho esto, utilizamos el tipo de cambio que nos indica el caso y con ese tipo de cambio llevamos de dólares a soles. Muy bien, multiplicamos y nos da entonces el IGB de las importaciones en soles y la percepción en soles. Ahora finalmente, ¿cuál es el resumen del pago de impuestos? Primero, IGB de las ventas que tenemos es el IGB generado por todas nuestras ventas. Lo colocamos aquí. Luego, IGB de las compras sería el IGB de las compras nacionales más el IGB de las compras importadas. Sumamos ambos y lo colocamos aquí. Restamos al IGB de las ventas, le restamos el IGB de las compras. Y como podemos ver, tenemos un saldo a favor, es decir, el IGB, ¿ok?, que tenemos que pagar es menor al IGB que tenemos de crédito. Entonces, nos quedaría todavía un crédito para el mes siguiente. Es decir, este mes no le vamos a pagar nada a SUNAT y todavía tenemos saldo a favor. Pero adicionalmente también tenemos la percepción. Dicha percepción la podemos utilizar también como crédito fiscal si es que tuviésemos que pagar, ¿no? Imaginemos que en este caso el IGB de las compras sea menor. Voy a poner aquí, por ejemplo, 23.000. Entonces, en este caso nosotros tendríamos un saldo a pagar de 9.115. Quiere decir, le debemos a SUNAT. Pero como tenemos percepción, utilizamos la percepción y nos quedaría entonces un monto menor, 7.101. Es decir, lo que tenemos que pagarle a SUNAT. ¿Correcto? Como en este caso no se da, es decir, el IGB es mayor, el IGB de las compras es mayor, entonces tenemos un saldo a favor y la percepción no la utilizamos. Si durante 3 periodos sucede lo mismo, es decir, no utilizamos la percepción, podríamos pedir la devolución, es decir, que nos lo den en dinero. ¿Listo? Este mes no vamos a pagarle nada. Y finalmente, el impuesto a la renta que tenemos que pagar es el 1.5% de las ventas netas, es decir, de este monto que tenemos aquí. Y nos da un impuesto a la renta de 2.676.31.
Listo, eso sería todo por hoy. Cualquier duda pueden consultarlo con su profesor en clase. Nos vemos en el siguiente video tutorial.